Saludamos a todos los que están conectados a esta transmisión, directivos, funcionarios, docentes y estudiantes de la UTIC y otras universidades. También saludamos muy atentamente a las autoridades que se encuentran hoy acompañando esta presentación. En primer lugar, a la licenciada Cintia Mieres, directora de la UTIC, sede de Derecho e Informática de Asunción y de la sede Empresariales y Posgrado de Asunción, a quien queremos cederle la palabra para que pueda brindarnos un saludo en el inicio de este encuentro. Buenas noches para todos. Agradezco por esta participación a los alumnos, funcionarios, docentes de esta casa de estudios y de colegas institucionales. Agradecemos a la doctora Liz Genes por la amable participación y acceso para esta disertación. Esperemos que sea de agrado de todos y que podamos aprovechar al máximo. Muy bien, muchas gracias, licenciada Cintia Mieres, entonces nuestra directora aquí de la sede Derecho e Informática de Asunción, así también de la sede Empresariales y Posgrado también de nuestra capital. Nos acompaña también la coordinadora de la carrera de Derecho de la sede, la profesora abogada Teresita Sánchez, a quien también cedemos la palabra para un saludo. Muy buenas noches a todos, queridos alumnos, apreciados colegas, estimados egresados que también estoy enterada que están conectándose para este webinar, el primero que realizamos en nuestra sede, que es un tema muy importante, el cual le agradezco muchísimo su buena predisposición de la doctora Liz Genes, que es nuestra directora de la carrera de Derecho, y aparte el día de hoy lo tenemos como en su carácter de juez de paz, que tiene bastante conocimiento. Es un tema muy importante, muy vigente, sobre todo en este tiempo de pandemia, en el cual las relaciones intrafamiliares se vuelven muy ásperas de repente. Y por otro lado, también, como ya lo mencionó nuestro presentante, que estamos en la reapertura de nuestro consultorio jurídico, en el cual es importante resaltar que dentro del compromiso, la responsabilidad social de nuestra universidad es de carácter gratuito y está disponible para todos los estudiantes de nuestra institución y además el público en general. Muchas gracias y aprovechen esta disertación. Bien, muchas gracias, profesora abogada Teresita Sánchez, nuestra coordinadora en la carrera de Derecho. Así también está con nosotros la tutora justamente del consultorio jurídico gratuito de la UTIC, la doctora María Elena Genes, a quien cedemos también la palabra a continuación. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los participantes de tan interesante e importante seminario. Así como ya habíamos dicho en su oportunidad, la reapertura del consultorio jurídico de la sede lo haríamos acompañado de seminarios, charlas y talleres. Hoy realmente, así como ya lo mencionó la coordinadora de la carrera, la doctora Teresita Sánchez, hoy nos toca un tema muy sensible y de un apogeo hoy en día, que es la violencia intrafamiliar. También quisiera recordarles de vuelta que el consultorio jurídico ya está realmente en plena actividad, de vuelta en la sede de Derecho e Informática. Cito allí sobre doctor Yegros y Fulgencio Remoreno. Los días lunes y miércoles a partir de las 14 horas hasta las 16. Y también una vez más recordarles y mencionarles, como ya dijo el licenciado Ruiz Díaz, que todos los servicios brindados en el consultorio jurídico son totalmente gratuitos. No solamente también está dirigido para los alumnos de la carrera de Derecho y de Informática, sino también para los ex alumnos de la facultad y de la institución en general, y también de la comunidad. Así como para no alargar mucho mi alocución, realmente hoy el seminario y el tema es de un apogeo de vuelta, como ya dijo la doctora Sánchez,
lamentablemente de apogeo que es la violencia intrafamiliar. Por eso les insto a todos los participantes a realizar las preguntas, los cuestionamientos que tienen sobre el mismo a la disertante. Como ya dijeron, agradecerles también a la doctora Liz Genes su predisposición. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora María Elena Genes, entonces la tutora del consultorio jurídico gratuito de la UTIC, sede Derecho e Informática de Asunción. Bien, quería indicar antes de presentarle a nuestra conferencista que para los que deseen obtener los certificados de participación en este evento, deben de enviar un saludo en los comentarios de la transmisión del Facebook a modo de evidenciar esta participación en esta actividad académica. Entonces, con un saludo bastaría para certificar que estuvieron participando de esta actividad. Así también solicitamos que puedan estar escribiendo sus consultas, todas las consultas que hay ahí en los comentarios a medida que vaya desarrollándose la presentación. Una vez terminada la presentación, la doctora Genes va a estar respondiendo a estas consultas. Entonces, invitamos también a todos los participantes puedan estar realizando estas consultas respectivas en este medio. Vamos a la presentación de nuestra conferencista de la noche de hoy con el tema violencia intrafamiliar. La doctora Liz Genes es doctora en Derecho, tiene una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, especialización en Derecho Civil y Procesal Civil, también el curso de la Escuela Judicial. Fue juez de paz de la circunscripción de Cucuó. También fue directora de nuestra sede, ¿verdad?, la que estamos hoy transmitiendo, la sede de Derecho de Asunción. Es docente universitaria, actualmente juez de paz de la circunscripción de Limpio y directora de la carrera de Derecho en la UTI. Entonces, muy buenas noches, doctora Liz Genes, y adelante con su presentación. Muy buenas noches para todos. En primer lugar, mis saludos cordiales a las autoridades de la sede 4, sede de Derecho e Informática, que el día de la fecha está de parabienes porque estamos por este medio a hacer un lanzamiento oficial del consultorio jurídico gratuito. También mis saludos muy especiales a nuestros queridos alumnos y por supuesto muy apreciados docentes que nos están siguiendo y a toda la gente que está interesada en este tema, que no es para menos en relación a que es un tema bastante tratado en estos tiempos, en realidad en todos los tiempos, pero en este tiempo que nos toca, que es un flagelo que nos está tomando a nivel nacional y también a nivel internacional, y más aún en esta etapa en donde estamos con una enfermedad que es la pandemia, que es el COVID-19, porque justamente hace de que las personas estén más en sus respectivas casas, en sus respectivos domicilios, y eso hace que justamente el hacinamiento o el estar juntos con los miembros de la familia hace que de repente se produzca la violencia. Muy bien. Quiero tratar el día de la fecha principalmente la protección de las víctimas de violencia. Y en ese sentido quisiera yo remarcar normativas que nosotros tenemos a nivel nacional, que en especial son dos, que es la Ley 1600 del año 2000, la Ley 5777 del 2018, que son las que principalmente nos hablan de la protección a las víctimas de violencia, ¿verdad? Y también me refiero al Código Penal paraguayo, que habla sobre un artículo específico que habla de la violencia intrafamiliar. Pero quiero referirme en esta parte la diferencia fundamental entre las dos leyes anteriores a las cuales me referí, y la Ley 1600 y la Ley 5777, que habla justamente sobre la protección, es decir, la función más importante que tiene
estas dos normativas es la protección a las víctimas. Sin embargo, el Código Penal paraguayo, a través de su artículo que habla sobre la violencia intrafamiliar, lo que hace es a través del Ministerio Público una investigación y precisamente no tiene una función de protección a la víctima, sino lo que hace es descubrir quién es el autor del hecho y lo que trata es de incriminar, procesar y sancionar al victimario. O sea que esa es la diferencia fundamental entre estas normativas. Quiero referirme un poco a lo que es el víctima, ¿verdad? Las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daño, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de hechos violentos. Quiero también indicar, antes de continuar con mis presentaciones, de que la idea aquí no es aburrir a todos ustedes, es decir, quiero hacer un poco un mapeo de lo que es la víctima, de cómo actúan las instituciones al momento de dar protección a las víctimas, y también quiero dejar abierta, por supuesto, para que ustedes puedan hacer sus consultas en el chat, que por supuesto siempre cuando estén dentro de mis alcances lo voy a responder. Y si no está dentro de mi alcance, por supuesto voy a indicar dónde podemos consultar. Muy bien, antes de hablar sobre la protección propiamente dicha, quisiera referirme muy brevemente a este ciclo de violencia que se dan en las siguientes fases. La primera fase es la fase de acumulación de tensión, es decir, en donde comienzan muchas veces las violencias, los insultos que a veces no son tan graves en principio, esa continuación, esa humillación que muchas veces se da a la víctima, ¿verdad? Y luego pasa a la siguiente fase que son las fases de las agresiones, esta fase donde se dan los hechos más violentos, a veces las agresiones físicas, ¿verdad? Considerables, de repente los reiterativos, violencias físicas más graves. Luego de esto acontece lo que se denomina como la separación, es decir, la víctima y el agresor se separan por un tiempo, y lo que hace es el agresor espera un cierto tiempo como para volver, como para regresar, y ahí es lo que lo plantea es el tema de las promesas de todo tipo como para volver con la víctima, y normalmente a veces se da este hecho de, aparte de estas promesas, muchas veces las parejas que tratan de pareja vuelven, ¿verdad? Y tenemos una fase que es la acumulación de tensión, las agresiones, la separación y las promesas. Esto normalmente se da más en pareja, es decir, ya sean concubinos, sean parejas ocasionales, sean matrimonios, pero más este ciclo se da en pareja. Pero hacemos la salvedad de que este tipo o este ciclo se da en pareja. Sin embargo, la protección a las víctimas de violencia intrafamiliar es más amplia, es decir, no solamente para la pareja, sino para todo lo que pueda ser el ciclo familiar. Padre, madre, hermanos, cuñados, primos, etc. Hay una fase que lastimosamente no es la que queremos que llegue, que es la fase de la muerte, pero necesariamente tenemos que recordar nuestros últimos acontecimientos que se dieron en estas semanas muy recientes, en la fase de la muerte. Es decir, probablemente antes de que se dieran estas muertes recientes de parejas, se dieron este ciclo de violencia que recientemente estuvimos explicando, ¿verdad? Y hay veces se da ahí lo que se denomina el feminicidio, o hay veces también se da lo contrario, es decir, no mata a la mujer, a veces la mujer es quien mata al varón, ¿verdad? De repente ya por ese exceso, resentimiento que pueda existir entre ellos, ¿verdad? Acá estamos hablando sobre la ley 1600. La ley 1600 es, por extensión, habla sobre cualquier tipo de violencia doméstica, ¿verdad? Y cuando nos habla sobre los bienes y los alcances, se trata de cualquier tipo de sufrimiento o lesiones que pueda tener
cualquiera de los miembros de la familia, maltrato físico, psíquico, sexuales, etcétera, de parte del grupo familiar, que esto puede ser convivientes en una misma casa o no convivientes. Muy bien, acá es donde me quiero detener un poquito más, que donde nos habla sobre las protecciones urgentes, ¿verdad? Es decir, las medidas de protección. Estas medidas de protección son aquellas que inmediatamente a que la víctima realiza la denuncia, se ordena estas medidas de protección. Y me detengo un poquito más en esto porque me toca la oportunidad de ejercer el cargo de juez de paz, que es por esencia quienes somos en primer término que estamos otorgando las medidas de protección a las víctimas. En este caso, a las víctimas de violencia doméstica. Estas medidas de protección pueden ser, bueno, quiero explicar un poco cuál es la esencia de la medida de protección. Es separar a las personas que se están violentando mutuamente en ese momento. Por eso tenemos medidas que son exclusiones de hogar, prohibición de acercamiento, a veces reintegro de la víctima a la casa, exclusión del victimario. Es decir, lo que queremos en ese momento es separarlos a los efectos de que estas personas no continúan con los mismos y no lleguen a extremos como la muerte. También cuando hablamos sobre la ley 5.777, que nos habla sobre la protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, es una ley más reciente incluso que la anterior, es decir, del año 2018. Esto se dio justamente porque tenemos estas seguidillas de violencia en donde normalmente, no siempre, pero normalmente, casi el 99,9%, las mujeres son las violentadas, ¿verdad? Y a veces más en relaciones de parejas. Entonces, ustedes saben que las normativas normalmente salen, como se dice normalmente, son promulgadas justamente por necesidad de la ciudadanía. Y bueno, tuvimos necesidad y seguimos teniendo necesidad de protección. Esta ley, si bien también tiene medidas de protección muy similares a la ley 1600 e inclusive un poco más, tiene una particularidad de que no solamente estamos involucrados a los efectos de órgano ejecutor en el momento de otorgar las medidas de protección a través de esta ley, sino es un sinfín de órganos, ¿verdad? Y el órgano rector es el Ministerio de la Mujer, que es un organismo administrativo, es decir, del Poder Ejecutivo. Y también están involucrados dentro del Poder Judicial también el Ministerio Público, Juzgado Penal de Garantías, Juzgado de Paz. Es decir, estamos involucrados muchos organismos con una política gubernamental como para poder ayudar o ayudar a las víctimas de violencia. Estas víctimas de violencia pueden ser de repente a través de distintas clases de violencia. Violencia feminicida, violencia física, psicológica, sexual, laboral, mediática. Es decir, un sinfín de tipos de violencia que puede sufrir una mujer. Y las medidas de protección, como decía hace rato, son aparte de las que ya mencioné dentro de lo que es violencia doméstica en la ley 1600, tenemos otras también dentro de esta ley de la 5.777. Y no solamente las que están descritas, sino cualquier medida que el juez de paz, en este caso, considere que fuere necesaria como para poder evitar una violencia o evitar que fuera más gravosa una violencia, puede implementarla. La resolución que ordene medidas de protección siempre va a ser bajo procedimiento de que incurrirán en el hecho de desacato en caso de que fueran incumplidas, ¿verdad? Es decir, tienen que ser acatadas estas medidas otorgadas, es decir, porque las medidas que se otorgan en ese momento es a efecto de protección de la víctima
ha pasado a hacer su denuncia ante el órgano competente, que en este caso es ante el juzgado de paz. La denuncia pueden hacerlo inclusive ante la comisaría o ante el propio juzgado de paz, pero quien otorga las medidas es el juzgado. Hay un punto muy importante que nos indica la ley 5.777, la prohibición de conciliación. Es decir, existe una prohibición de conciliarlo a la víctima con el victimario. Es decir, tal vez si ellos llegan a conciliarse, pero fuera de la institución judicial, es algo que nosotros no podemos dirigir o manejar sus vidas. Pero el Poder Judicial en sí, a través del Juzgado de Paz, no puede conciliarlos a las partes, en este caso, aquellos que fueron denunciados por violencia. Antes de pasar al Código Penal paraguayo, hay un artículo muy importante de la Ley 5.777, que es el artículo 46, que nos habla de que cuando viene a denunciar la víctima, en este caso la mujer, ¿verdad? En caso que hubiese duda, siempre será a favor de la víctima, lo cual hace que nosotros, cuando existe una denuncia, ¿verdad? Inclusive si tiene duda, debe de otorgarse esta medida. También la ley 1160 nos habla, es decir, del Código Penal paraguayo, en su artículo 229, nos habla de violencia familiar. También hago mención a esta porque más de uno de repente pregunta y dice, pero ¿por qué se inicia dos procesos al mismo tiempo? Uno en el juzgado de paz y otro en la fiscalía. Normalmente suelen ser la consulta. Bueno, normalmente pueden abrirse procesos en ambas partes porque tienen funciones distintas. El juzgado de paz lo que hace es emitir una orden para proteger a la víctima que ha presentado su denuncia. Y el Ministerio Público, que es el órgano encargado de dirigir la investigación, lo que tiene por obligación es determinar si existe o no un victimario, quién es ese victimario y reunir todos los elementos necesarios como para procesarlo y pedir su sanción en el momento oportuno. Es decir, uno lo que busca en la ley 1600 y la ley 5777 es la protección a la víctima. Y el Código Penal paraguayo lo que quiere es, a través de la investigación correspondiente, es la sanción del victimario. Ahí es donde existe la gran diferencia y tenemos con pena privativa de libertad de hasta 6 años. Y en caso de que fuera grave, se regirá por lo que establece para la lesión grave. Muy bien. La idea, como dije hace rato, no es justamente la de aburrirlos, ¿verdad? Sino simplemente dar un pantallazo general de lo que se refiere, en este caso, las distintas normativas de protección, como también otras normativas que indica la sanción del victimario. Y me encantaría que pudieran hacer sus consultas respectivas y en algo que yo pueda, por supuesto, colaborar o ayudar como para poder zanjar esas dudas, por supuesto estoy a sus enteras órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Genes. Sí, aquí estoy justamente leyendo todos los mensajes que están enviando nuestros estudiantes, colegas también, docentes. Agradecemos a todos los que están enviando sus saludos, obviamente para certificar su asistencia también de este seminario virtual. Tenemos obviamente a los alumnos de la UTIC de Derecho e Informática de Asunción de los diferentes años, también estudiantes de la sede Encarnación que se están prendiendo a esta transmisión, a este seminario, estudiantes de la sede Loma Puentá también que están participando activamente, estudiantes también de la sede Ñemby que están participando también activamente de este seminario. Y hay unas cuantas consultitas que ya quiero trasladarle, doctora. Y dice Eduardo Argüello,
¿Hasta qué tipo de parentesco se puede considerar violencia intrafamiliar? Paso a responder. Muy bien, cuando hablamos de parentesco nos referimos a aquellos que son en los sanguíneos como los afines. Los sanguíneos son todos aquellos que hablamos como hermanos, padres, ¿verdad? Y los afines son también aquellos que tenemos como pariente los esposos, las esposas, ¿verdad? Inclusive más les comento de que aparte de los sanguíneos y los afines también tenemos otros que si bien está protegido por la normativa, no tenemos una categoría especial, como por ejemplo aquellos concubinos o novios, de repente que hay unos que tienen concubinato, o algunos son parejas, pero no son convivientes. De igual manera, la normativa las protege. Seguimos entonces la siguiente consulta. Humberto Quintana Duarte dice, no precisamente debe denunciar la víctima, dice, puede ser una tercera persona. Asimismo asimismo, el denunciante puede ser una tercera persona, en razón a que la víctima puede no estar en condiciones de hacerlo por muchos motivos, por una cuestión psicológica, por una cuestión física, es decir, si uno ve de repente, porque la persona que puede estar afectada por violencia intrafamiliar puede ser un niño o puede ser una mujer, es decir, puede estar eh, candadeada en una pieza, puede estar de repente engrillado por alguna parte, bueno, todas esas cuestiones, un tercero puede ver y puede hacer su denuncia correspondiente. Es importante también hacer la salvedad de que independientemente de hacer su denuncia para otorgar las medidas de protección para la víctima, también en forma automática, si el hecho consistiera en un hecho punible, también debe hacerse ante el Ministerio Público para la investigación correspondiente. Muy bien, siguiente consulta dice José María Taboada Benítez. ¿Han sido capacitadas las jueces de paz en estas leyes que les atañen para la protección de víctimas de violencia de género o domésticas, de modo a atender los casos con suficiente pericia? Bueno, claro que sí, pero independientemente a eso es la persona que está a cargo del juzgado de paz tiene que conocer las leyes, tiene que hacer su propia interpretación de la normativa y por supuesto para hacer la aplicación correspondiente. Ahora, si te referís a ciertas pericias, de repente como psicología, de repente como algún tipo de asistente social en algunas partes, como yo en Limpio, cuento, gracias a Dios, con una psicóloga forense que ayuda para poder determinar ciertos casos como denuncias psicológicas o de repente cuál es la situación mental de la persona, tanto denunciante como denunciada, porque si bien se otorga una medida de protección, esa tiene una audiencia de sustanciación donde se presentan todas las pruebas. Pero lo que hace el juez es aplicar la ley y allí está la sana crítica, es decir, lo que el juez tiene que tener allí es la sana crítica. Pero por supuesto siempre también tenemos cursos de capacitación que a veces tenemos de la Corte y en otras circunstancias ya dependerá eso del juez de paz o del juez de la categoría que fuere para poder también tomar otros cursos para su capacitación. Bien. Tenemos otra consultita, doctora. Sí, Dice Juan Ruan Nupa. Sobre el punto de la conciliación entre la víctima y el victimario. Existen varias controversias con la ley, dice, en primer lugar. Uno, la negativa de la víctima colabore en testificar contra su pareja.
2. Si es cónyuge, hay normativas que establece que los esposos podrán omitir ejercer acciones penales. A ver, voy a tratar de entender tu pregunta. En primer lugar, hablaste de la negativa de la conciliación. La ley 5.777 sí nos habla sobre la prohibición de conciliar con víctima y victimario. Nos prohíbe a nosotros hacer esa conciliación. Como dije hace rato, si las partes se concilian en sus casas o por separado, si ya se conciliaron, es algo que nosotros no podemos manejar porque la vida de las personas es totalmente particular y pueden manejar sus vidas. Ahora, lo que nosotros no podemos en el juzgado es llamarlos a una audiencia de conciliación una vez de que haya iniciado un juicio de violencia, ¿verdad? No sé, Lautaro, si me podrías por favor leer Sí, otra vez porque la- hablaba la- sobre la... sí. Después dice la negativa de la víctima. La negativa de la víctima colabora en testificar en contra de su pareja, dice. Ah, sí. Creo entender tu consulta. A veces acontece de que eh, existen denuncias que lo hace la propia víctima, pero ya no comparece a una audiencia de sustanciación para poder ratificarse en su denuncia, o hay veces que ni siquiera se animan como para poder hacer las denuncias de violencia, ¿verdad? Esto acontece y según los distintos investigadores en la materia, que puede ser por distintos motivos, puede ser por mucho miedo, puede ser por terror, ¿verdad? No es fácil, o mejor dicho, es fácil juzgar a la persona así, pero ¿por qué no le denuncia? Pero según los investigadores, la persona que está en esa situación de víctima está en una situación psicológicamente manejada. Entonces, por eso hay veces de que no realizan las denuncias y si por algún motivo las realiza, muchas veces no comparece para la ratificación de esa denuncia correspondiente. Creo que esa es tu Ya. pregunta, Sí, ¿verdad? sí. Después dice, si es cónyuge, hay una normativa que establece que los esposos podrán omitir ejercer acciones penales, dice. No, no existe ninguna normativa que prohíbe a ningún cónyuge ejercer una acción penal una contra la otra. Es decir, si el varón el que ejerce violencia contra la mujer o viceversa, la mujer es que inicia o ejerce una violencia contra el varón hasta tal punto de producirle algún tipo de violencia física o de otra índole, por supuesto que pueden hacer las denuncias correspondientes y van a ser investigados como cualquier otro. ¿Por qué? Porque justamente debería de ser al contrario, ¿verdad? La pareja o el esposo o la esposa debería cuidar justamente de la esposa o del marido y no justamente perjudicarlos, ¿verdad? En cuanto a violencia. Genial. María José Servina Costa dice, buenas noches, me gustaría consultar a la doctora Genes si el juez de paz tiene competencia en la ley de feminicidio y de qué manera. Bueno, la ley del feminicidio es la misma ley que hablamos recientemente, que es la 5.777. Pero ahí hay que hacer una salvedad, como ya dije al principio. En esta ley estamos varios operadores o varios organismos del Estado involucrados, no solamente el juez de paz o los juzgados de paz, sino también están los jueces de garantías, Ministerio Público y también los organismos administrativos como Ministerio de la Mujer y varias otras instituciones de abrigo y de guarda para la mujer. El feminicidio, por supuesto, si eso acontece directamente, lo toma el Ministerio Público porque es un hecho punible y son ellos quienes investigan los hechos punibles como posteriormente sancionar al victimario.
Y en ese caso ya no tiene intervención el juez de paz porque ya no tiene a quién darle protección. Recordemos que cuando iniciaba mi presentación me refería a las dos normativas, tanto la ley 1600 como la ley 5777, que son las dos leyes que ordenan la protección a las víctimas. Y en un feminicidio, evidentemente que ya la víctima ha fallecido, ¿verdad? O sea que ya no está la víctima para poder protegerla. Entonces el juez de paz ya no tiene intervención en ese caso. Muy bien, otra consulta dice de Genaro González. ¿La presión psicológica se puede considerar violencia intrafamiliar? Bueno, nosotros al momento de hacer una evaluación, ¿verdad? Y cuando hablamos sobre cuestiones en donde necesitamos la colaboración de peritos, como en este caso le necesitamos a los psicólogos forenses, normalmente cuando existen esos casos, también derivamos a las pericias forenses. A no ser de que existan cuestiones muy evidentes, pero como son pericias que deben de tomarlo personas conocidas en la materia, entonces derivamos un poco para que puedan dictaminar estos auxiliares de la justicia. Otra consulta de Blanca Silvero. Cuando actúan de oficio los policías contra la violencia que recibe la mujer y ella no quiere denunciar, ¿qué se hace? Bueno, ese es un ámbito en donde sabemos que la Policía Nacional también puede obrar eh, de oficio en casos en que se aconteciesen hechos eh, infragantis, de hechos punibles o hechos de violencia. Y por supuesto, si la Policía Nacional eh, observa estas circunstancias, ya sea en la vía pública o en algún tipo de recinto privado en donde puede escuchar en forma nítida que existe un pedido de auxilio de una víctima por violencia, ya sea intrafamiliar o violencia contra la mujer, entonces por supuesto que sí puede actuar y eso establece el Código Procesal Penal. Bien, Liz Lovera también hace una consulta. Dice, ¿puede el juez de paz resolver el régimen de visitas de los hijos menores? Bueno, dentro de lo que es el ámbito de violencia doméstica, no, ni violencia contra la mujer, no, pero sí tenemos intervención a efecto de contestar a la persona que está consultando, que nosotros somos competentes a través de la ley 6059 a pedidos de homologación, tanto de asistencia alimenticia como el régimen de relacionamiento y también régimen de convivencia, en caso de que fueren de homologación. Si no es homologación y tiene que iniciar el proceso, es decir, si no existe un previo acuerdo entre los progenitores, tiene que iniciar ese juicio ante el juzgado de la niñez que corresponde. Humberto Quintana dice, ¿cuánto tiempo después de la denuncia el juez de paz ordena movilización de la policía? Es inmediatamente después de la denuncia. Cuando hace la denuncia, automáticamente el juez de paz en ese mismo momento ordena medidas de protección para la víctima y eso se da cumplimiento a través de la Policía Nacional, normalmente a través de la comisaría local. Bien, otra consulta dice, Gloria San Nicolás, cuando se le da la orden de alejamiento al victimario, se le notifica una audiencia. En esa audiencia, si hay conciliación, ¿cómo queda asentada ese tema? Casi siempre pasa cuando la víctima denuncia y en la audiencia pasa eso. Bueno, cuando existe una orden de prohibición de acercamiento del, eh,
a la víctima, en este caso de parte del denunciado, se hace una audiencia de sustanciación y se le escucha a las partes. Es el momento procesal en donde la denunciante o el denunciante, como los denunciados o el denunciado o la denunciada, tiene la oportunidad procesal de presentar todos los elementos probatorios que tengan en su poder y solicitar oficio en caso de que no lo tuviere, como para que el juez pueda ordenar que eso se traiga a la vista y poder resolver lo que corresponda. Normalmente ahí corresponde de una de las siguientes alternativas: mantener la medida ya otorgada por el juez de paz, levantar esa medida o modificar la medida ya otorgada por el juez de paz. Muy bien. Otra consulta dice Alicia Beatriz Dure. En los casos denunciados como violencia intrafamiliar en los que la pareja llega a un acuerdo, ¿qué pasa con el proceso? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eh, Hay veces que las partes llegan a un acuerdo, pero la potestad está en el juez de levantar o mantener esa medida. Justamente muchas veces cuando la denuncia fuera muy grave y aunque las partes pidieran el levantamiento, queda a cargo de la sana crítica del juez levantar esa medida o mantener por un cierto tiempo. Bien, hay muchísimas consultas que están cayendo, doctora. En serio, Todos los que están prendidos a esta transmisión están participando activamente con sus consultas. qué bueno. Tenemos a Marta Quintana también, dice, un caso reciente, el de la joven de 16 años, quien fue ultimada por su pareja mucho mayor. ¿Pueden ser imputados los padres teniendo en cuenta que era una menor de edad? Dice. Bueno, eso es algo que el Ministerio Público tiene que realizar la investigación correspondiente. Es muy difícil dar una opinión al respecto porque no conocemos el trasfondo de la cuestión. Yo no tengo conocimiento de si los padres tenían conocimiento de ese noviazgo, o de que ya tenía una pareja, o es decir, no tenemos conocimiento certero del mismo, entonces es un poco difícil de dar una opinión, pero para eso está, por supuesto, el Ministerio Público, para poder realizar la investigación correspondiente por ser el director de la investigación dentro del proceso penal. Bien, Juan Manuel Maidana pregunta, ¿qué sucederá cuando vaya a la División de Violencia Intrafamiliar a pedir una orden de protección contra la violencia intrafamiliar? No sé si Perdón, a cuál Lautaro, si podrías contexto, repetir. sí, no sé a cuál contexto se refiere. Dice, ¿qué sucederá cuando vaya a la División de Violencia Intrafamiliar a pedir una orden de protección contra la violencia intrafamiliar? Ya, yo creo que la persona que consultó se refiere a que vaya existe una dependencia de la Policía Nacional, que es una división exclusiva de violencia intrafamiliar. Lo que hace es, independientemente del lugar donde realiza la denuncia de violencia, se le transcribe esa acta de denuncia y con eso va al juzgado de paz que corresponda para que se le otorgue la medida correspondiente. Eso no es problema. No es problema donde realiza la denuncia. Inclusive, si no ha realizado su denuncia con anterioridad en ninguna dependencia policial, puede hacerlo ante el juzgado de paz y con esa denuncia realizada ante el juzgado de paz se le otorga la medida que corresponda. Muy bien. Eduardo Argüello dice lo siguiente. En un artículo de la Constitución Nacional habla de la igualdad entre el hombre y la mujer y no he escuchado que hay abrigo para los varones. Dice. No sé si podemos responder Bueno, también a esta consulta, doctora. sí, sí, claro que sí. Eh, bueno, tenés toda la razón, Eduardo. Existe la igualdad entre el hombre y la mujer en la Constitución Nacional,
pero sí tenemos una ley especial de protección para la mujer en exclusiva, que es la ley 5.777, y donde sí también, por supuesto, tiene abrigos. Ahora, como dije hace rato, normalmente se promulgan leyes de acuerdo a las necesidades. Con eso no decimos, por lo menos en mi opinión personal, no, con eso no decimos que el varón no necesite o el hombre no necesite, solamente que eh, las, eh, las, las distintas maneras de violencia ejercida, o las más grotescas inclusive, fueron en contra de la mujer. Nosotros tenemos como violencia de feminicidio reciente, como 2 o 3 que fueron en semanas atrás nada más, ¿verdad? O sea que lo que decimos allí es que la mujer está más expuesta, ¿verdad? Y muchas veces los investigadores en la materia nos dicen de que tal vez sea por la forma de pensar de la mujer y la forma de pensar del varón, ¿verdad? Es decir, el varón muchas veces ejerce más la fuerza física, ¿verdad?, que la mujer. Entonces, por ese lado, muchas veces sale más golpeada, ¿verdad?, físicamente la mujer. Pero en lo que decís, tenés razón. Debería existir también, por supuesto, abrigo para el varón, ¿verdad? Yo no estaría en desacuerdo aunque existiera. Bien, muchas gracias. Susana Barreto dice, ¿puede repetir la ley de homologación, por favor? Sí, cómo no. Nosotros tenemos, si bien es otro campo, pero el juzgado de paz tuvo una ampliación de competencia, que es la ley 6059, también 2018, recientemente entró en vigencia. Y una vez de que haya entrado en vigencia, hemos tenido, en realidad tenemos un sinfín de competencias más. Y entre ellas es también la de niñez. Y ahí entra la homologación, es decir, cuando los padres están ya de acuerdo en el régimen de convivencia, régimen de relacionamiento y prestación alimentaria, ese acuerdo pueden presentar ante el juzgado de paz y solicitar la homologación correspondiente. No es necesario que vaya ante el juzgado de la niñez, ¿verdad? Cuando expliqué hace rato, dije que en caso de que no exista acuerdo entre los padres y uno de ellos, que puede ser la mujer, que pida prestación alimentaria para su niño o su niña, pero no llegó a un acuerdo con el papá, entonces en esos casos sí debe presentar ante el juzgado de la niñez y la adolescencia. Bien, tenemos una última consulta, dice María José Servín, si el Estado o si algún órgano jurisdiccional tiene algún programa de prevención a la violencia intrafamiliar, violencia a menores discapacitados, ¿y cuáles son? Y si se implementan, si hoy en día tiene casos relevantes. Bueno, como prevención, por lo menos el Poder Judicial no lo tiene, porque sabemos que el Poder Judicial, en este caso a través del juzgado de paz, una vez de que se produce la violencia, recién toma intervención. Ahora, instituciones como el Ministerio de la Mujer, de repente tiene charlas que van haciendo, ¿verdad?, en ciertos sectores. eh, y en relación a los niños, la CODEN y otros lugares o otros organismos administrativos son los que lo manejan, pero así como programas propiamente dicho, yo no las conozco. Normalmente se actúa ya en consecuencia, es decir, después de que haya ocurrido los acontecimientos. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, doctora Liz Genes, por responder toda esta avalancha de preguntas, ¿verdad? Todo nuestro público está No, no, por sumamente favor, interesado en el tema, muy sumamente como, interesado en con, el tema. sí, Entonces con mucho agradecemos también a gusto, todos. Bien, muchas gracias, doctora. con mucho A gusto, Lautaro. continuación, queremos hacer entrega de un certificado de reconocimiento por parte de la universidad, justamente, al cual damos lectura. Dice: Universidad Tecnológica Intercontinental, certificado de agradecimiento otorgado a la doctora Liz Genes
por su disertación en el seminario sobre violencia intrafamiliar organizado por la sede de Derecho e Informática de Asunción y llevado a cabo el día miércoles 2 de septiembre del corriente. Firma este reconocimiento la licenciada Cintia Mieres, directora de la UTIC, sede de Derecho e Informática de Asunción. Entonces, reconocimiento para la doctora Genes, y también queríamos dejar este espacio para hacer un resumen o una última reflexión, un último mensaje antes de poder liberar la doctora Liz. Bueno, en primer lugar, mis agradecimientos a la sede de Derecho Informática por la constancia, el certificado de agradecimiento. En realidad, la agradecida soy yo porque por este medio, a través de la pandemia, estamos un poco distanciados, pero tratamos de juntarnos por este medio y por este medio también estar en contacto con nuestros alumnos, con nuestros docentes y, ¿por qué no?, con gente que está interesada en el tema también, ¿verdad? Estamos, por supuesto, a sus enteras órdenes. Y bueno, siempre, en todo momento, tanto en la universidad que me toca ejercer como académica, y por supuesto en el juzgado de paz donde me equipo también ejercer mi función, por supuesto estamos a las órdenes. Y muchas gracias a la sede de Derecho por tan cordial invitación, y a vos también, Lautaro. Muy bien, muchas gracias, doctora Liz, por compartir con nosotros todos estos conocimientos de este tema tan importante también. Agradecemos también a todas las autoridades que estuvieron acompañando hoy, a la licenciada Cintia Mieres, a la profesora doctora Teresita Sánchez, también a nuestra tutora del consultorio jurídico, la doctora María Elena Genes, que también estuvo en el inicio y hasta ahora acompañándonos en el evento. Y antes de despedirme, quería invitarle a todo el público a los siguientes encuentros que tenemos planeados en todos estos ciclos de webinars que está realizando la UTIC. El día de mañana, justamente, tenemos otra actividad académica a través del Facebook Live, en este caso en la página UTIC sede Santa Rosa de la Guaraí, que son los que están organizando este evento, que es el webinar Impacto Laboral de la Pandemia, suspensión de actividades laborales, desafíos por el mes de la juventud. Este seminario que será mañana, justamente jueves 3 de septiembre, 19 horas, a cargo de los profesores, el doctor Carlos Matiñón y el doctor Diego Báez. También son docentes de la UTIC de Santa Rosa de la Guaraí, que mañana nos tienen esta propuesta. Tenemos otras propuestas también. La siguiente actividad es el próximo lunes 7 de septiembre. Tenemos el webinar Sentido y Proyecto de Vida en la Juventud, a cargo del profesor, del Magíster de los Santos Lima, a las 19 horas el lunes 7 de septiembre, a través de la página UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental. Entonces, otra de las propuestas de estos ciclos de webinares por el mes de la juventud se están llevando a cabo en la UTIC. Siguiente actividad que tenemos programada es la del martes 8 de septiembre, a cargo del doctor Raúl Aguilera Méndez, presidente del Consejo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, con el tema Hacia las buenas prácticas evaluativas del docente para el mejoramiento del desempeño académico estudiantil en la modalidad a distancia. Entonces, un tema de educación a cargo de nada más y nada menos que el presidente del Consejo Directivo de la ANEAES, el doctor Raúl Aguilera Méndez, y que lo vamos a tener aquí por la página de Facebook de la Universidad Tecnológica Intercontinental. Otra actividad también que tenemos ya confirmada, ya está también esto publicado en nuestras redes sociales o se estará publicando en momentos más, es la reapertura también del consultorio jurídico de la UTIC sede Encarnación, donde tendremos el webinar Demanda en materia civil,
a cargo del profesor, abogado doctor Vicente Ríos, el próximo viernes 11 de septiembre a las 19 horas. Entonces, a través de la página de Facebook y la UTIC sede Encarnación vamos a estar compartiendo también este muy interesante tema del derecho. Desde ya están todos invitados a participar de estas actividades y de otras más que tenemos en este mes de septiembre. Tenemos muchísimas actividades que se están organizando, las distintas sedes están preparando temas muy interesantes para todo el público en general. Entonces, invitamos a todos a seguir participando de este ciclo de webinars por el mes de la juventud. Y bien, llegamos entonces de esta manera al final de esta transmisión. Agradecemos a todos los que estuvieron participando activamente, a los alumnos, docentes, directivos de las diferentes sedes de la UTIC, a todas las autoridades, a la doctora Ligienes y especialmente también a nuestros compañeros de la Dirección de Marketing y Protocolo que están llevando adelante toda la parte logística, técnica y de coordinación en estas transmisiones. Un fuerte abrazo también, un saludo fraterno para ellos. Entonces, muchas gracias a todos por la atención y hasta el próximo encuentro.